Fala, monarquista! Uma boa noite para todo mundo. Vocês estão na Confederação Monarca do Brasil. Eu sou o Rodrigo Brasileiro, vocês estão na Confederação Monarca do Brasil. Hoje, dia 13 de abril de 2020. Mais um dia de quarentena aí. E vamos fazer live. Galera que tá entrando aí: Cleiton, GP Cirilo, Gabriel Lacerda. Vamos ver se os nossos convidados. Vamos ver se os nossos convidados já estão aí. O pessoal do Paraguai estava com um problema na conexão, mas já estão resolvendo. Vamos falar hoje sobre a história do Paraguai, conforme eu estava falando no outro vídeo que eu tive que deletar. Itaipu Nacional, símbolo da nossa amizade, símbolo de energia renovável e também símbolo de ecologia, né? Já que é a maior produtora de energia limpa do mundo. Cadê os nossos hermanos? Centro Cultural. Hoje vai ser uma live em espanhol, pessoal. Sei que é meio difícil entender, que a minha voz é meio rouca. Aqui, ó. Já tá aqui a galera. Hablar en español. Entonces, ¿a quién no habla español? Hermano, ¿me escuchas? Hola, hermano. ¿Sí te escucho? ¿Me ves? No, no te lo veo. Hay que dar un selfie en tu cámara. Buenas noches a todos que están entrando en nuestro en vivo, directamente de Ciudad del Este, Paraguay, con Francisco Damián, del Centro Cultural San Bartolo. San Bernardo. San Bernardo, perdón. Estoy viendo tus pies, hermanos. Haz un selfie con tu cámara. Estoy viendo ahora tu computadora. Sí, entiendo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien, todo bien? Ué, que passou? Ele saiu da live. Vou chamar aqui de novo. Centro Cultural São Bernardo. Não sei porque eu botei na cabeça que é São Bartolo. Ih, cara, esqueci de botar um assunto. Espero o pessoal entrar. Não, pessoal, nada de polêmica, hein? Vocês estão muito danadinho, entendeu? Vocês estão doidos com uma polêmica, né? Mas não tem polêmica hoje não. Eu gosto de polêmica, mas... Ih, cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Ué, não tô conseguindo digitar, cara. Eu vou digitar aqui o assunto. O assunto serão as raízes católicas do Paraguai. Ih, o Alexandre aí tá entrando. Ué, não pode participar? Que caceta que tá acontecendo? História del Paraguai. Com Francisco Damián. Marcar aqui, fixar publicação. Gente, só falta a live Não, não é Cleiton não. Aqui, pronto. Agora vai. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Ah, ahora está listo. Sí. Por fin podemos conectarnos un poco. Por fin. Muchas gracias Sí. por aceptar nuestra invitación para Sí. hablar
de una historia de una amistad. Esto significa la amistad entre dos países sudamericanos que de forma pionera construyeron Así la, ¿cómo mismo. se dice en español? La usina La usina de Itaipú. generadora de Sí, energía sí. limpia más grande de todo el mundo, fruto de una amistad, de una tecnología y una capacidad visionaria que nosotros Así, sudamericanos tuvimos, no los europeos, no nada contra los europeos, pero esto claro. es un ejemplo de la amistad, de la tecnología, de cómo nosotros sudamericanos podemos hacer cosas buenas por el mundo. Claro, Listo, así hermano. mismo. Y bueno, buenas noches para todos. Espero que puedan comprender mi español, que es un poco diferente a los españoles de diferentes lugares de Sudamérica. Es un poco más cerrado, más fechado en mi español. Espero que podamos comprendernos un poco. También Entonces, tú puedes reconocer acentos de los diferentes países. Por ejemplo, puedes por el acento reconocer si alguien es de Perú, Argentina, Chile, o es un poco difícil para ti. sí, sí, es fácil de comprender. El sotaque, o como se dice, El brasilero, o acento. sea, argentino, chileno, colombiano, es diferente. En mi opinión, el acento español, que es lo más raro, él es argentino. Este no hay como Argentino, sí, nadie. sí. Los show, Sí, sí. show, la calle, show. La, Este, en la mi opinión, es lo lluvia, más raro. la lluvia. Hermano, hermano, entonces, hoy nosotros vamos a hablar eh, de la historia de Paraguay. Aunque nosotros, brasileños, paraguayos, argentinos, chilenos, tuvimos una historia parecida de la colonización por los países latinos, ah, hay diferencias, ¿sí? Que nos hacen la cultura sudamericana más rica. Primero, me gustaría que tú te presentara a nuestros amigos de la Confendras que nos están prestigiando en este momento. Y bueno, antes que nada, buenas noches para todos nuevamente. Eh, quiero darles la feliz Pascua de Resurrección a todos ustedes. Que el Señor Jesucristo ilumine hoy y siempre a cada uno de ustedes, en especial en este momento que estamos viviendo de mucha turbulencia, mucha aflicción en lo material, corporal, y especialmente en lo espiritual. Entonces te agradezco, Rodrigo, por la presentación. Soy Francisco Damián, resido en Ciudad del Este. Ciudad del Este es una ciudad muy joven, fundada el 3 de febrero de 1957. Es una ciudad muy joven. Queda más o menos a unos 350 kilómetros de la capital, Asunción. Entonces, como todos sabemos, de repente la mayoría conocen Ciudad del Este como, digamos, frontera con Brasil, con la ciudad de Foz, y que nos une el puente de la amistad. Entonces, que en estos momentos permanece cerrada por la cuestión de la pandemia, y espero que próximamente se pueda solucionar y podamos nuevamente estar confraternizados y unidos nuevamente para el comercio y para demás cosas. Entonces, yo vivo en Ciudad del Este desde que nací, prácticamente nací aquí, y vivo con mis hijos, mi esposa. Estamos acá para todo lo que deseen, ¿verdad? Hermano, entonces, después de empezar, ¿de qué parte de la historia de Paraguay te gustaría empezar? Bueno, yo quiero hablar más o menos un poco del descubrimiento del Paraguay y en especial de la Fundación de Asunción. Hablar un poco sobre la Fundación de Asunción, Nuestra Señora de la Asunción, llamada también Madre de Ciudades, o me explicando paso a paso. Cuando hablamos de Paraguay, en sí hablamos de catolicidad, de cristianismo. Entonces la nación paraguaya nace de esa mezcla de hispano-guaraní que tiene su raíz impregnada en el Evangelio de Jesucristo.
O sea, el cristianismo corre por nuestras venas. Entonces, antes que nada, quiero aclarar eso, que me limitaré solamente a hablar del periodo del descubrimiento, y en especial de aquellas órdenes religiosas que han cimentado las tierras paraguayas, ¿verdad? Que han cimentado la vida, la cultura del Paraguay. Entonces, primeramente que quiero dar un punto específico, ¿qué descubrir? Cuando hablamos de descubrir, en el diccionario encontramos simplemente hallar algo que estaba ignorado o escondido. Eso es descubrir cuando hablamos de descubrir o descubrimiento. En referencia a América, desde hace 5 siglos ya, ¿verdad? Los primeros cronistas españoles, ¿verdad? Hispanos, vienen hablando del descubrimiento bajo una triple verdad. Una triple verdad, creo que entendamos bien, ¿verdad? ¿Qué realmente se descubre hace 500 años? Hay una triple verdad, que es España, Europa, y de pronto todo el mundo descubre América. Primer punto. Los indígenas descubren América también. Y el tercero, por sobre todas las cosas, el descubrimiento de Cristo, en efecto. Que el Señor indirectamente envía a sus apóstoles a descubrir América con su gracia a los hombres que estaban ocultos en las tinieblas. Entonces hay 3, digamos, puntos, ¿verdad?, de verdad de este descubrimiento. España, Europa, de pronto, y el mundo descubre América. Los propios indígenas se descubren entre ellos, y al final la verdad viene en busca, no descubre a nosotros, que es Jesucristo. Hay, por ejemplo, una lectura, o sea, un pasaje bíblico de Isaías que dice: el príncipe de la paz, que arrancará el velo que cubre todos los pueblos, el paño que tapa todas las naciones. Entonces, indirectamente tenemos que tener en cuenta estas 3 verdades, que no es solamente que vinieron los españoles o los portugueses y llevaron el oro, que de repente ellos violaron. O sea, no. Tenemos que tener mucho pensamiento también crítico sobre esta cuestión. Entonces, para situarnos un poco en el contexto histórico, antes de ir profundizando más sobre el descubrimiento del Paraguay y de la Fundación de Asunción, vamos a situarnos en el contexto histórico. Repasaremos brevemente la biografía del emperador Carlos V, que estuvo, digamos, Carlos I de España y Carlos V como emperador del Sacro Imperio Germánico, o sea, el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, era Carlos I, pero era Carlos V como emperador del Sacro Imperio Germánico. Hermano, una cuestión. Carlos I y Carlos V eran la misma persona, pero con títulos distintos. Así mismo. En ese periodo, sí. Carlos V como emperador del Imperio, o sea, del Sacro Imperio Romano Germánico, y Carlos I como digamos, monarca de España, ¿verdad? De España. Sí. Y bueno, entonces más o menos era hija de la reina de Castilla, o sea, era hijo de la reina de Castilla, Juana, y el príncipe Felipe, heredero del Sacro Imperio Romano Germánico. Era desde 1520 a 1558 estuvo como, digamos, heredero del Sacro Imperio, y había recibido una vasta herencia, ¿verdad?, por la cual fue llamado el imperio donde se pone el sol. Ya en ese, prácticamente el imperio ahí de Carlos V se extendía de este a oeste prácticamente. Si vemos el mapa del mundo en esa época, vemos prácticamente América del Norte, Central, Caribe, del Sur, una parte de Italia, Filipinas, etcétera. Entonces, por eso se dice que el imperio donde se pone el sol. Nace el sol y prácticamente se opone, ¿verdad? Se pone. Entonces, digamos, Carlos V tuvo 3 enemigos en aquel entonces, que era Francia, el Imperio Otomano y Martín Lutero, prácticamente. Entonces, lo que es bueno destacar de Carlos V en esa época es que él convocó una junta de teólogos en 1550, la famosa controversia de Valladolid. En 1550 él convoca una junta de teólogos donde
él hace, digamos, para el carro de todo y dice, bueno, es lícito lo que estamos haciendo realmente en América. Enviar misioneros, enviar conquistadores, descubridores, y que esos indígenas o esas personas se sometan a nuestra cultura y nosotros perdamos nuestra propia cultura detrás de ellos, ¿verdad? Entonces, es muy de destacar esta visión que tuvo Carlos V, Hermano, de que él ¿cuándo los españoles llegaron a la América? América del Sur. ¿cuándo? Sí, ¿Cuándo? sí. No, y ahí tenemos que ver varios procesos, ¿verdad? Por ejemplo, en Río de la Plata llegaron en el año 1537, 1534. 1537. Sí. Pero es en la parte en el Río de la Plata, o sea, lo que es Buenos Aires, pero tenemos que ver otra vez lo que es América Central, las Antillas, o sea, tiene Entonces, otro tipo cuando hubo de llegada y de... ¿Cómo? Entonces, cuando hubo esta cita entre, entre Carlos V y los teólogos, los españoles ya habían llegado hasta el Río de la Plata. Sí, ya estaba ya en su auge el imperio, o sea, ya tenía todo ya a su favor, digamos, en lo material, económico, político, geográfico, este imperio. Entonces, él igual hace una pausa y se pregunta si es justa esa cuestión de que estaban haciendo, ¿verdad? Algo que nunca se vio ni antes ni después de parte de ningún emperador como Carlos V, ¿verdad? Entonces, era una persona muy temerosa de Dios y inclusive dejaba consejos a su hijo consejo final a su hijo donde decía que cada cosa que hagan, siempre tienen que tener presente a Dios delante de su ojo y escuchar los consejos, buenos consejos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir entonces paso a paso ya. No sé si llegaste a escuchar antes de los adelantados. Adelantados, nunca escuchaste hablar, Rodrigo. Adelantados. Adelantado. Adiantado. Sí, sí. No comprendí. ¿Cuál la traducción? Adelantados o allantado es era una... En español, hermano. Puedes hablar en español, no necesitas hacer traducción. Después, este video va para el YouTube y allá verán los subtítulos. Se puede traducirlo para portugués. Pueden hablar en español sin problema. Perfecto. Entonces, se crea, o sea, existe una institución llamada Adelantados. La tierra de las Indias, que era América, pertenecía al rey y por tanto su conquista y colonización solo podía hacerse por iniciativa o licencia del monarca. Entonces, pero la corona siempre estuvo escasa de fondo para esa empresa. De allí que el Consejo de India dispusiera con prudencia que ningún descubrimiento o navegación ni población se haga a costa de la riqueza de la corona en sí. Porque hubo experiencia de que venían gentes con la riqueza de la corona, pero mal utilizaban. Entonces no era efectivo. Entonces, del deseo de unificar el interés previsto con el de la corona, nació la institución de los adelantados. El nombre adelantado venía de los primeros tiempos de la Reconquista. Reconquista, por ejemplo, es un periodo que sucedió en la península ibérica aproximadamente de 780 años, que fue del año 711 a 1492, cuando digamos, se conquista por completo Granada y marca el fin del periodo. O sea, cuando estaba en manos de los, digamos, de los musulmanes ahí en la tierra de España o la Iberia, la península ibérica. Entonces, ahí, digamos, comenzó el nombre de adelantado. Eran caudillos al frente de sus tropas, de una población o un territorio, y lo gobernaban, ya sea militar, política y judicialmente. Y ellos solamente rendían cuenta o subordinación al rey, solamente al rey. Entonces, en el siglo XIII, el adelantado era un funcionario que ejercía en nombre del rey el supremo poder de los cuatro ramos, que es militar, político, judicial y de herencia.
de una provincia que conquistaba. Entonces, Colón, por ejemplo, era un adelantado, era un funcionario real pagado con los fondos de la corona, ¿verdad? Pero no ocurrió así con los siguientes adelantados que vinieron a la India con el cargo de pacificar, de poblar el Nuevo Mundo. Eran también funcionarios reales, pero hacían la expedición a costa de ellos, ¿verdad? Ellos pagaban, ellos invertían y venían, ¿verdad? Entonces, así nació, digamos, lo que es la institución de los adelantados. Los adelantados. Entonces se establece una ley más o menos para esta cuestión de los adelantados y tenía unos puntos a favores para que dicha persona sea considerada adelantada, sino que sería, por ejemplo, una persona aprobada en cristiandad y de buena conciencia, celosa de la honra de Dios y de servicio a la corona, por ejemplo, amador de la paz y de la conversión de los indios. O sea, no era que cualquier persona venía como adelantado, por ejemplo, Pedro de Mendoza. No era cualquier persona que venía con sus naves, traían las personas y venían no, eran personas aprobadas cristianamente, con buena conciencia, celosa de honrar a Dios y servicio a la corona, amador de la paz y de la conversión de los indígenas. Entonces, eso es lo que tenía más o menos la característica de un adelantado. Habitualmente se cree, ¿verdad?, que la conquista fue una empresa llena de emprendimientos particulares, de aventureros y de hombres osados también, ¿verdad? Hermano, bueno, entonces, esta empresa entonces tenía una concepción religiosa, no solamente económica, pero también una concepción religiosa. Claro, comprendemos que en la época en una época de la cristiandad, ¿verdad?, todo lo que las personas hacían en lo político, económico, siempre era mirando a Dios, siempre mirando a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el europeo estaba convencido de que Jesucristo era el que le podía traer la salvación y la luz en su cultura. Entonces, en cada lugar que se iban ellos, que conquistaban, ellos llevaban ese mensaje y la moral cristiana estaba impregnada en las leyes de esa época. Entonces, con esa visión vinieron, con esa idea vinieron, pero claro, también no eran todos santos o buenitos o sacerdotes lo que venían, eran laicos con sus propias virtudes, sus propios efectos, luces y sombras. Entonces, también tampoco creamos que eran todos gente de iglesia, sino eran laicos, ¿verdad? También. Bueno, entonces, para ir más o menos bajando ya, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los primeros conquistadores de esta zona? ¿Verdad? Fue Juan de Salazar y Espinosa, que fue el fundador de Asunción. Era capitán real y comendador de la Orden de Santiago. Orden de Santiago formaba parte de una expedición al mando de Pedro de Mendoza. ¿Verdad? El cual tenía la misión de conquistar y poblar la zona del Río de la Plata para contrarrestar los avances de los portugueses en aquella época. El Río de la Plata, ¿verdad? Entonces, el 21 de mayo de 1534, el rey Carlos V firma la capitulación de don Pedro de Mendoza y embarca al Río de la Plata con más de 2.500 hombres distribuidos en 14 naves. 2.500 hombres en 14 naves, entre ellos comendadores de la Orden Militar Española y capellanes, clérigos y algunos religiosos de la Orden de San Jerónimo y la Merced. Entonces, al momento de la conquista, cuando vinieron, digamos, estas personas, los guaraníes, era territorio de guaraníes, estaban divididas en 6 grandes grupos, que eran los carios. Los carios son los que estaban en la parte de Asunción, el río Paraguay, hacia el oeste del Paraguay, del país Paraguay, ¿verdad? Los tapes, que estaba hacia el Río Grande del Sur, que ahora es el Río Grande del Sur y alrededores. Los Paraná, que están a la orilla del río Paraná mismo. Y Tatín, ¿verdad?, que ocupa el río Miranda y Apa, y los Guaira, ¿verdad?, que está en la zona de Amambay. Entonces, los guaraníes se establecieron en el territorio que actualmente pertenece al Paraguay y Argentina. Entonces, guaraní, o sea, la palabra Paraguay deriva del vocabulario guaraní, que significa Paraguay, que significa en idioma nativo
agua que forma un océano. Eso significa Paraguay, Paraguay, con la Y al final. Entonces, esa es la geografía más o menos de la tierra que se funda en donde llegaron los conquistadores en aquella época, ¿verdad? Entonces, todos los pueblos tienen su bautismo solemne y la ciudad que dio origen a nuestro pueblo recibió el suyo, que es Nuestra Señora de la Asunción, que se conmemora el 15 de agosto. Entonces, el 15 de agosto de 1537, cuando Juan de Salazar y Espinosa funda oficialmente la Casa Fuerte, Nuestra Señora de la Asunción. Entonces, una fecha muy importante y clave en donde prácticamente nace o nace nuestro pueblo, ¿verdad? Que nuestra nación, que es el 15 de agosto. Sí. Por eso que la capital se llama La Asunción, en honor a Nuestra Señora de Asunción. Así mismo, en honor a Nuestra Señora de Asunción se llama, porque fue fundada el 15 de agosto. El 15 de agosto llega y se funda, ¿verdad? Desde el año 1537. Entonces, un momento muy histórico para todo, ¿verdad? Para todo lo que habitaban en ese momento. Entonces, al terminar, digamos, la bendición religiosa, se construye con la ayuda, o sea, se construye una casa rústica, techándola con paja, ¿verdad? Dice la historia. Luego se adosa o se une una pequeña iglesia dedicada a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, así más o menos nace nuestra nación, comienza, digamos, a florecer el 15 de agosto. Francisco, haciendo una comparación entre la historia de Brasil y Paraguay, acá nosotros tuvimos un trabajo de evangelización muy bien hecho por los jesuitas. Sí, creo que fueron los primeros, los más importantes. ¿Quién fue la orden religiosa más importante por el trabajo de la evangelización en Paraguay? Bueno, la verdad que acá en Paraguay estuvieron más o menos 4 órdenes religiosas que fueron las jesuitas, la franciscana, la orden jesuita, la orden franciscana, la orden de San Jerónimo y la Merced. Pero las que tuvieron más influencia fueron los franciscanos y la orden jesuita. Los franciscanos y la orden jesuita. Y los indígenas aceptaron, acá, pero por lo menos en Brasil, hubo una aceptación muy natural de la fe cristiana. ¿Cómo ocurrió en Paraguay? ¿También aceptaron con mucha naturalidad la fe cristiana o tuvieron resistencia? ¿Cómo fuera? Acá en la zona, digamos, de Asunción, muy particular era la conexión o la unión que hubo. Estaban los guaraníes carios. Los guaraníes carios eran gente un poco más, se creía que eran gente más, no digo civilizada ni formada, pero tenían una mejor comprensión. Porque cuando llegaron recién Pedro de Mendoza en la embarcación allá en Río de la Plata, zona de Buenos Aires, ahí fueron recibidos por varios indígenas y inclusive a pie de guerra. O sea, no había forma de tener esa tranquilidad que tuvieron en esta zona de Asunción, ¿verdad? Entonces con los carios fueron un poco más flexibles, inclusive hubo un pacto con ellos que lo había realizado el personaje, era Domingo Martínez de Irala, que fue el gobernador, que fue gobernador del Río de la Plata y del Paraguay. Entonces inclusive él tuvo esa osadía de tener concubinas, por ejemplo, de mezclarse con las indígenas, con las hijas de los caciques, y también permitió que también los españoles hagan esa conexión. Entonces así nació más o menos el mestizaje. Así nació el mestizaje en Paraguay, ¿verdad? La unión del cario con el español. Mientras el reinado no me acuerdo el nombre exactamente, pero fue, antes de Doña María I, durante el gobierno del Marqués de Pombal en Brasil,
él se expulsó los jesuitas de Brasil. ¿Hubo alguna situación parecida en Paraguay en que alguna orden religiosa fue prohibida de hacer su trabajo? Sí, los jesuitas fueron expulsados también de Paraguay. Fueron expulsados de Paraguay. Sí, sí, allá por el 1767 hubo la expulsión de los jesuitas, ¿verdad? Por orden del rey Carlos III de España. Carlos III de España. Más o menos, no sé, hubo un problema, creo que en España y todo, fueron expulsados de España, de Francia, de toda América, y fueron nuevamente derivados a Italia. Eso es según la historia que se tiene, ¿verdad? Fueron expulsados, ¿verdad? La verdad que acá hubo varias reducciones jesuíticas muy importantes dentro del Paraguay. Y digamos, lo que dejaron los jesuitas fue muy fuerte también en la cuestión académica, cultural. Entonces había revueltas inclusive que organizaban, se les culpaba a los jesuitas que los jesuitas organizaban revueltas. O sea, hay una cuestión ahí más o menos política que de repente hay varios enfoques, varias argumentaciones que de repente en otro momento podemos tocar un poco más profundo ahora. Pero sí, acá también hubo una expulsión. Yo creo que fue en la misma época que fue en Brasil, que fue en el año 1767 más o menos. Bien, ¿qué más influencia hubo en la iglesia en este proceso de construcción de Paraguay? Y la verdad que mucha, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, a los franciscanos, especialmente un fray, ¿verdad? Llamado Luis Bolaños, o Fray Luis de Bolaños, llegó al Paraguay en 1575, y él, por ejemplo, empezó a predicar a los indios, empezó a predicar a los indígenas, inclusive escribió un catecismo en guaraní, para poder evangelizar, en guaraní. Escribió un catecismo en guaraní, inclusive hubo un sínodo entre los obispos de esta zona para ver si realmente era ortodoxo ese catecismo en guaraní para poder evangelizar a los indígenas, y la cual fue aprobada, digamos, en aquel entonces era también un consejo de obispos, digamos, como un sínodo, digamos, un concilio, no sé cómo llamarlo, pero donde se aprobó, digamos, que era factible y era ortodoxo este catecismo para poder evangelizar, ¿verdad? Entonces, hasta muy importante. Hasta hoy se habla guaraní en español, ¿no? Acá los idiomas oficiales son el guaraní y el español. Se enseña en la escuela. De facto, ¿se habla mucho guaraní o más español? ¿Cuál es el idioma más hablado? El idioma más hablado en todos los sentidos es el español. Donde redacta documentos, noticiero en español, radio. Más o menos. Más o menos. ¿Hasta hoy este catecismo en guaraní para los indígenas o se ha cambiado? Ya no. Estaba el catecismo, pero ya, digamos, está como una reliquia nomás ya, ¿verdad? De hecho, que ahora ya las evangelizaciones son directamente ya en idioma guaraní. No hay más ese problema. En aquel entonces sí tenía que haber un catecismo para que los jesuitas y los franciscanos puedan, digamos, inyectar un poco más a los aborígenes de la época la educación, ¿verdad? Y la educación fue en todos los sentidos, ¿verdad? Cultural, religioso. No solamente una educación cristiana en sí, sino que prácticamente en todos los sentidos, ¿verdad? Música, idioma, gramática. Inclusive las vocales que nosotros mantenemos en el guaraní son gracias a los jesuitas. Porque no, el guaraní en sí, digamos, las tribus no tenían documentos que puedan, o sea, no tenían nada escrito ellos. Era una tradición oral prácticamente así, una tradición oral. Entonces, con la ayuda esta influencia de la iglesia en la construcción cultural de Paraguay, ¿te parece que fue una buena influencia, una buena experiencia, o fue una mala experiencia tener esta influencia de la iglesia? ¿Cuál es tu respuesta? Fue totalmente una buena experiencia porque
¿Quiénes son los que se encargaban del aprendizaje y de la enseñanza? Eran los misioneros, las órdenes religiosas. Ellos son los que amansaron a los aborígenes, ellos son los que amansaron a todos y los que catequizaron a los mestizos, a los criollos, porque también habían criollos que son hijos de españoles, habían nacido aquí, que también a veces se exaltaban y no se comportaban como cristianos verdaderos. Entonces siempre estaba ahí en la enseñanza y la catequesis de las órdenes religiosas que se fueron, digamos, alineando, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que tener una base cristiana, ¿verdad? Entonces la base del Paraguay en sí es una base cristiana, donde se fueron formando la moral en sí del Evangelio. Entonces fue realmente positivo y la mayoría de las ciudades fueron evangelizadas y fueron construidas gracias a esta enseñanza. Hermano, y para alguien que le gustaría conocer la parte histórica religiosa de Paraguay, ¿cuáles serían las iglesias así más interesantes, más antiguas, más hermosas? Que estas iglesias están en Ciudad del Este o en Asunción. Bueno, por ejemplo, en Asunción está la iglesia más antigua, que es Nuestra Señora de la Asunción. Después tenemos, por ejemplo... ¿Esta es la iglesia original o se ha cambiado, o se ha destruido o construido otra? Así mismo está. Así mismo está como... Es grande. Es un diseño colonial, digamos, entre comillas colonial. Nuestra Señora de la Asunción es muy, muy hermosa, muy linda, ¿verdad? Entonces, después también tenemos las iglesias que fueron, digamos, construidas por los franciscanos, que están en la ciudad de Yaguarón, por ejemplo, Yaguarón, una ciudad, digamos, franciscana. Está Itá, está, por ejemplo, Cazapá, Yutú, Itapé. También está también una capital muy, muy importante que los franciscanos habían construido, que es el convento de Villarrica del Espíritu Santo, que está más o menos en el centro de Paraguay, en el centro más o menos, que Villarrica, donde fue muy importante también la evangelización de los indígenas. Y después están las ruinas que son ahora ruinas jesuíticas. Por ejemplo, del Itapúa, pero no te estoy hablando un nombre, ¿verdad? Si la gente quiere anotar, ¿verdad? Itapúa, Santa Rosa. No, ese es Itaipú, esa es otra cosa. No, Itapúa. Hermano, ¿y en Ciudad del Este hay iglesias también que son antiguas o como es una ciudad más reciente no tiene esta influencia tan grande de la colonización? No, acá, por ejemplo, Ciudad del Este está compuesta por gente que vinieron en busca de trabajo en aquel entonces, cuando empezó la construcción de Itaipú, porque Ciudad del Este es muy joven, ¿verdad? En el año 1957 se funda la ciudad. Entonces, está la catedral que es San Blas, la catedral de San Blas. San Blas se llama el patrono de Ciudad del Este. Esa es la catedral más... ¿Es la Garganta? Sí. Acá sí. La Garganta, sí. Yo he nacido en el día de San Blas, 3 de febrero. No, mira un poco, entonces tenés que venir nomás ya a visitar. Sí, y hablando un poco de la Ciudad del Este, porque nosotros conocimos más la Ciudad del Este por la parte comercial. Es una ciudad para hacer comprar de todo a buen precio. Además de esta parte comercial, ¿qué se puede hacer en Ciudad del Este, en la parte cultural o en la parte histórica de Ciudad del Este? Bueno, lo principal de Ciudad del Este viene a ser más bien lo que es el comercio, ¿verdad? El comercio, como todos conocen, Ciudad del Este, el comercio... Solo comprar. No todo comprar. También la cuestión gastronómica por la noche. Hay lugares muy buenos de gastronomía, comida árabe, china. Como sabrá, acá está más o menos conectada a la triple frontera.
Y dentro de Ciudad del Este hay varias personas, varios tipos de cultura. Hay árabes, hay chinos, taiwaneses. Entonces hay muchos brasileros también, hay argentinos También. que tienen sus negocios, sus empresas y también por la noche tenemos la gastronomía como fuerte, la gastronomía. Tenemos varios lugares o patios de comida donde podemos ir a compartir familia. Ciudad del Este es una ciudad creció mucho, es una ciudad muy hermosa, ¿verdad? Y muy cálida, la gente muy cálida. La parte de turismo en Ciudad del Este es muy fuerte. El turismo en sí solamente es la cuestión de compras. Para compras, Ciudad del Este, el centro, ¿verdad? El centro. Después tenemos, por ejemplo, en Hernandarias tenemos la hidroeléctrica Itaipú. Hernandarias queda más o menos a 20 kilómetros. Asimismo, Itaipú. Tenemos ahí el museo. Tenemos, por ejemplo, dentro mismo de Itaipú tenemos varias cosas que podemos ir viendo ahí dentro de la usina en sí. Hay forma de irte venir como turista y entrar ahí. Tenemos también lugares verdes, está el zoológico, está Tiyupí, lugares buenos, ¿verdad? Tenemos en Presidente Franco, una ciudad también vecina, que son el Salto del Mondavi. No como las cataratas del Iguazú, pero es muy hermosa también el Salto del Mondavi. Ahí, por ejemplo, está la triple frontera, está Argentina y Brasil dentro de está el hito de las tres fronteras dentro de esa parte, ¿verdad? Dentro de ese territorio que es Presidente Franco, que es una ciudad pegada a Ciudad del Este. Entonces, Ciudad del Este en sí es comercio durante el día, comercio, y durante la noche puede ser gastronomía, shopping, cine, pero en sí, así lugares históricos, así, no tiene así lugares históricos. Así como podemos ver, no hay así lugares. Está, por ejemplo, la parroquia del Espíritu Santo, por ejemplo, que tienen iconografías dentro del templo que también se puede visitar, muy hermosa, donde detalla momentos históricos de la salvación, ¿verdad? Dentro. ¿Esta parroquia es un estilo más colonial, más contemporáneo, más moderno? Más contemporáneo. La mayoría de las construcciones fueron a partir de la construcción de la represa para adelante, para aquí. Porque la mayoría de las personas que vinieron, o sea, las pioneras, eran gente que salieron de sus lugares, ya sea del campo, buscando, digamos, nuevas alternativas acá en la frontera. Una vez que se fundó Ciudad del Este, comenzó la construcción del Puente de la Amistad en la década de los 60, creo que un poco más, no recuerdo bien la fecha, el año, pero ahí empezó, digamos, a haber oportunidad para el trabajo. Entonces, ahí empezaron a venir las personas. Por ejemplo, mis padres vinieron de otra ciudad en el año 79, por ejemplo, y yo ya nací en los 80, o sea, ya. Y así toda mi generación empezó a vivir un poco más estable acá, ¿verdad? Hermano, y hasta hoy, ¿cómo sigue el trabajo de evangelización de la iglesia en Paraguay? Las órdenes religiosas ya existen las mismas que hubo en el proceso de la colonización? ¿Hay nuevas comunidades? ¿Cómo está hoy este proceso de evangelización? Bueno, a medida que se dio dando el tiempo, ya no fue más necesario directamente la orden religiosa, ¿verdad? Fueron haciendo ya diferentes congregaciones, movimientos más bien laical, también ya con el tiempo, y también las parroquias, fueron creando más parroquias, más diócesis, ya habían propios seminarios. Entonces ya no fue más necesario tanto directamente, pero sí son importantes, están todavía las órdenes franciscanas, existen todavía, pero ya es más fácil hacer la evangelización. Las parroquias funcionan activamente, cada domingo hay misa y los templos están llenos, ¿verdad? Excepto ahora en el momento de pandemia que está vacía, ¿verdad? Pero los templos cada domingo es lleno.
sea, la gente es muy devota, es muy católica. O sea, el 85% de la población de Paraguay es católica, prácticamente. El resto se dividen hermano. entre ateos y protestantes, pero el 85% son católicos. Y la fe muy fuerte acá, la fe católica es muy fuerte, ¿no? Un país un poco muy Hermano, conservador. si tú pudieras elegir para contar a nosotros un momento de la historia de Paraguay que a ti más te llama la atención, por ejemplo, el momento que más me llama la atención en la historia de Brasil fue cuando vino la familia real portuguesa a vivir acá en el momento de las guerras napoleónicas. Y en Paraguay, ¿cuál fue la parte de la historia que a ti más te encantaba para tú contar a nosotros? Y la verdad son varias, ¿verdad? Porque en La Paraguay que es más te muy... encantó, la que más te encantaba estudiar en la escuela, por ejemplo. Bueno, en la escuela, por ejemplo, hay cosas que cuentan de otra forma, alguna historia que Eh, eh, hablan mucho a partir de 1811, que es la independencia, y no tanto de 1811 ¿Antes? para atrás. Entonces, eh, yo como soy una persona, o sea, que me gusta mucho ver, no partir Paraguay, acá partieron Paraguay en dos, ¿verdad? Que es una antes de la independencia con los, digamos, próceres de Mayo, como dicen, pues están a partir de la fundación, ¿verdad? Para mí el punto que más me gusta leer es cuando nombran a Domingo Martínez de Irala como gobernador y cómo él hace esa conexión. Es muy simpático nomás, solo que él decide hacer esa fusión con las indígenas, o sea, esa fusión del español con las indígenas. Era algo tan temeroso en la época, porque hasta se creía de que los guaraníes no tenían, o sea, los indígenas en sí no tenían alma. O sea, cómo vivían, cómo se vestían, qué hacían, ¿verdad? Cada cosa que hacían, ¿verdad? Entonces, para mí fue ese momento clave, para mi punto de vista, es esa decisión que tomó Domingo Martínez Irala de que los españoles se mezclen con los indígenas carios. Y de ahí nació ese mestizaje paraguayo, ¿verdad? Entonces, para mí ese fue un punto, hasta ahora trato de leer siempre y de ir profundizando más sobre este acontecimiento de que Domingo Martínez Ayala fue un gobernador del Río de la Plata y Paraguay. Entonces, él tuvo, digamos, esa idea, digamos, de hacer ese mestizaje. Entonces, es el registro del mestizaje más antiguo que se pudo hacer, que fue Domingo Martínez Ayala. Entonces, para mí eso fue clave. O sea, es algo que siempre estoy leyendo y comprendiendo de que nuestra cultura, nuestra vida en sí, le agradecemos a España, ¿verdad? Porque no fue fácil hacer esa conexión, esa unión hispano-guaraní para poder, digamos, ir de a poco emancipar, digamos, ir, digamos, de a poco moldeando esa cultura que existió en la época. ¿Y de hermano, cuándo? ¿Cómo estamos? y aquí Sí. mira del tiempo, el Instagram solo nos da un tiempo corto. Estemos casi una Sí. hora. Sí, pero me gustaría, si posible, yo sé que no estaba el tema principal, pero si tú nos pudieras contar un poco, bien rapidito, no, creo que nosotros teníamos creo que unos 10 minutos. Si es posible contar un poco de la independencia de... Y mira, la Sociedad de Endoscopía de Río de Janeiro entró en el aire. Qué raro, ¿no? ¿Qué Mire, significa eso? la Sociedad Brasileña de Endoscopia Digestiva. Eh, Bueno, qué raro. De todas maneras, nos cae bien. Si tú nos podrías contar en 10 minutos, creo que tenemos 10 minutos, un poco de la independencia de Paraguay. ¿Sería posible? y claro, o sea, de repente me puede llevar menos, ¿verdad? Menos minutos de hacer, no, podemos hacer
un resumen y podemos inclusive en otro momento del live, en otro día podemos inclusive profundizar, ¿verdad? Los pormenores, ¿verdad? ¿Te gustaría hacerlo? Sí, qué bueno. Podemos hacer, ¿verdad? Entonces, puede empezar a hablar de la independencia de Paraguay. Sí, sí. Bueno, y la independencia de Paraguay se llevó a cabo el 14 y 15 de mayo de 1811. Entonces, fue un momento, digamos, un proceso histórico que pasó, ¿verdad? Que se independiza de España. Prácticamente, digamos, se incorpora o que se mantiene como una nación independiente, ¿verdad? Pero la verdad que hablar de la independencia de Paraguay es muy profundo, ¿verdad? O sea, yo preferiría de repente en otro live hacer algo más profundo y más concreto, ¿verdad? Porque existen varios matices que hay que ir explicando cómo se fueron dando, ¿verdad? Porque aparte de eso, hubo varias revoluciones también antes de eso, entonces es bueno para no ir equivocándonos y dando paso a paso, ¿verdad? Pero en sí se dio el 14 y 15 de mayo de 1811 la independencia del Paraguay. Antes de la Guerra Grande, ¿verdad? Que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Como todos conocemos, ¿verdad? Guerra contra Brasil, Argentina. Muy polémico. Muy polémico, ¿verdad? Entonces, entonces, vamos a hablar del futuro. Entonces, hermano, ¿tú ya conoces la Itaipú Binacional? sí, conozco. Suelo ir siempre y ya visité en una hidroeléctrica, una estructura muy grande, inmensa. Estuve allá, eso, en mi opinión, Itaipú Binacional, en ejemplo de tecnología, de la amistad entre dos pueblos hermanos. Hermano, y estoy mirando, ya estamos casi sin tiempo. Creo que tenemos, déjame ver. No, 100 minutos, creo. Tenemos 10 minutos. ¿Algo más que tú gustaría hablar a nosotros? Quiero contarte más o menos de lo que estamos haciendo acá como laicos, como personas civiles. Sí. Acá, por ejemplo, hemos conformado un centro cultural hace 3 años, conformado por laicos católicos, el Centro Cultural San Bernardo de Claraval. Es un centro, digamos, con la idea de realizar actividades que promuevan la cultura católica en sí, ¿verdad? A través de conferencias, cine debate, charlas, ciclo de estudios. Entonces, por esa necesidad de, digamos, de ir cristianizando y restaurar digamos, el reino social de Cristo, nació esta organización en sí, este centro cultural. Y a la vez quiero comentarte, ¿verdad? Como vos sabés que estoy trabajando de cerca con el movimiento Renovamento en las Tradiciones, Cruz Real. Entonces aprovecho y mando un saludo también al presidente Fabricio Nucella, que seguramente, no sé si estará viendo, ¿no? Desde Italia, No, que está no está durmiendo hasta ahorita. Sí. Ya está tarde para él. Y también mando un saludo a mi amigo Ezequiel Totti, que es el delegado por Argentina. Ezequiel está en el aire. Y también quiero aprovechar y mandar un saludo también a varios monarquistas acá del Paraguay, por ejemplo a Enrique Machuca, a Oscar Báez, ¿verdad? Que son digamos, carlistas, ¿verdad? Carlistas, y con quien también tengo mucho contacto y con quien me estoy formando también con ellos, hablando un poco de la monarquía y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y también quiero agradecer a... ¿Cómo? ¿Hay movimiento monárquico en Paraguay? Sí, yo creo que en los próximos lives también podemos hacer esa conexión con un movimiento. Que hay movimiento carlista, ¿verdad? Carlista, aquí muy fuerte también en Paraguay, que está, digamos, encabezado por varias personas, ¿verdad? Que están muy fuertes, ¿verdad?
en la monarquía y en el pensamiento carlista, que también podemos, en otro live podemos profundizar en a qué exactamente se refiere esto, ¿verdad? Entonces, Interesante, esto yo no conocía. muy interesante, ¿verdad? El pensamiento carlista monárquico, ¿verdad? Entonces, para la próxima podemos inclusive profundizar ese punto en específico. Y así, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir, lo que las labores que estamos realizando, ¿verdad? Siempre la idea es promover la cultura, la cultura, ¿verdad? De lo bello, lo bueno y lo verdadero. Lo bueno y lo bello y lo verdadero. De buscar nuestras raíces en sí como cristianos y buscar esa cultura que realmente busca, como dije una vez, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces, estamos a las órdenes, Rodrigo, para lo que siempre, para lo que requieran, abierto para todo. Y disculpe por la mala conexión al comienzo, ¿verdad? Porque No, está muy bien, hermano. acá está lloviendo acá en Ciudad del Este y Está lloviendo. está lloviendo y yo estaba afuera y tuve que venir corriendo cuando hubo esa conexión. Estaba aquí para allá. Entonces, por eso justamente hubo esta desprolijidad en la conexión, ¿verdad? Y también un poco, digamos, un poco nervioso, digamos, porque tenía muchas ganas de hablar un poco contigo y con todas las personas acá que conozcan un poco sobre la historia del Paraguay. Que no Paraguay no es solamente Ciudad del Este, Paraguay no es solamente el comercio de Ciudad del Este, Paraguay es más que eso, más allá de eso, ¿verdad? Entonces, es bueno ir a dar a conocer eso y un orgullo, ¿verdad? Sí, entonces ya escribí acá 2 lives para nosotros hacermos después. La independencia y el movimiento monárquico en Paraguay. Hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Yo sé que usted volverá para hablar más de la historia de Paraguay, de la amistad que nosotros construimos, nosotros, tú y yo. Yo y tú. El burro va adelante. No, yo y tú, ¿no? O tú y yo. Tú y yo, el burro por delante. Y los 2 países también. Esta copa, como ya he dicho al principio de la live, es de la Itaipu Nacional, ejemplo de tecnología y más que eso, un ejemplo de amistad. Muchas gracias a todos que estuvieron en nuestra live. Ya estamos terminando. Un salve, don Luis. Y le voy a pedir, hermano, que tú nos enviara un mensaje, pero en guaraní. Bueno, vamos a intentar. Para empezar. Tapeja saponaco pujaré, tapeque porá, peime porá la penderoa peja, ya yo de chapere. Ahora la traducción. Bueno, espero que estén todos bien en su casa, estén todos bien esta noche, que pasen muy bien. Muchas gracias a ti por aceptar a invitação. Pessoal, agora em português. Uma boa noite para todo mundo. Você entende português, não entende, Francisco? Sim. Quem mora na fronteira sempre fala um portunhol, né? Não tem como. Então, pessoal, quero agradecer. Assistindo aí domingo. Oi? Assistindo aí domingo legal. Passamos lá 90, Gugu. Deixa quieto. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa live. Se você estiver vendo pelo YouTube, curta e compartilha, porque isso ajuda demais a gente a difundir a causa monárquica. Uma boa noite para vocês. Vamos que vamos e salve Dom Luiz!